desaparición de la necesidad de un conductor abnegado que conduzca a esa sociedad. En la tradición, para poder gobernar una ciudad, para poder gobernar una polis, el gobernante debía dar pruebas de su capacidad de sacrificio. El punto en el que fundaba la legitimidad de la permanencia en el cargo era la capacidad de sacrificio, la capacidad de entregarse por su pueblo y, llegado el caso, de pelear, combatir y morir por su pueblo. Si este gobernante era sorprendido en alguna doblez, en algún renuncio, rápidamente era considerado ilegítimo, y si duraba un minuto más en su cargo, era considerado un déspota y un tirano, y asistía a sus súbditos el derecho y el deber de resistirse y de tumbarlo, de voltearlo. Hoy, el ideal del gobernante es el del gobernante del beneficio, no del sacrificio, sino del beneficio. La política es el arte de obtener beneficios, empezando por el arte de obtener beneficios para el que manda, que por eso manda, para obtener beneficios. Y es más, ha llegado a ser el mandante porque ha sido el más hábil para obtener todo tipo de beneficios personales, y no está dispuesto a renunciar a ningún beneficio. La política se funda en la obtención de beneficios antes que en la entrega de sacrificios. La cuarta característica de la sociedad moderna es el laicismo, es decir, la separación entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo sagrado y lo profano, entre las cosas de la tierra y las cosas del cielo. Pero no la separación legítima que surge de aquel que con sensatez dice: son terrenos distintos. Son terrenos distintos la tierra del cielo, lo inmanente de lo trascendente, lo natural de lo sobrenatural. No es esa la separación que propone el laicismo. Es una separación por mutilación. Todo lo que sea trascendencia, sobrenaturalidad, sacralidad, molesta. Entonces lo corto, lo serrucho, le paso la tijera y lo tiro. Y me quedo con lo otro. La sociedad debe ser laica, profana. No debe profesar ninguna religión. Nadie puede atreverse a decir que una religión tiene superioridad por sobre otra. Ningún Estado puede osar decir que profesa la religión verdadera. ¿Por qué? Porque cada cual tiene su convicción, cada cual tiene su creencia. Que cada cual haga lo que quiera entonces, y nadie me obliga a mí a decir: esta es la verdad, yo tengo que defenderla con mi vida, con mi fama, con mi honra, con mi dignidad. Esto técnicamente es lo que se llama separación de Iglesia y Estado. Cuestión grave, gravísima. Tanto más grave en nuestro desdichado país, cuanto a que no faltan algunos clérigos que están a favor de la separación de la Iglesia y del Estado, en contra de la doctrina tradicional de la Iglesia. Y el otro rasgo de la sociedad moderna, consecuencia del pacifismo que decíamos antes, de la proyección del pacifismo, es el desprecio y el desapego por la armonía entre la cruz y la espada. También es importante esto. San Lucas nos cuenta la última cena de nuestro Señor Jesucristo. En la última cena, Jesús le dice a los apóstoles: cuando yo los mandé a predicar solos con sus alforjas, ¿tuvieron algún problema? Ninguno, Señor, le contesta. Pues ahora en verdad os digo que el que no tenga, venda su manto y compre una espada. Señor, aquí hay 2 espadas, le contesta alguien desde el fondo. Y Cristo acaba la conversación diciendo: es suficiente. Las 2 espadas. La espada de la palabra, la espada del Espíritu, la que el apóstol San Pablo dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la espada física, la espada real, concreta. Por eso, en el mundo tradicional, el caballero juraba sobre la empuñadura de su espada que tenía forma de cruz. Y en esa empuñadura en forma de cruz había una reliquia
frente a la cual él se comprometía. No podía utilizar su espada en contra de la cruz, ni podía dejar de utilizar la espada para defender a la cruz. La espada estaba al servicio de la custodia, de la tutela, de la preservación de la cruz. Y la cruz era precisamente la que le daba forma espiritual a la espada. La sociedad moderna ha destruido esta armonía entre la cruz y la espada. Y entonces tenemos ejércitos mercenarios y curas pacifistas. Obispos incapaces de combatir y soldados que van a pelear al servicio del orden internacional donde les pagan mejor. Tenemos un Monseñor Laguna que acaba de sacar un libelo con prólogo de Ernesto Sábato y con el dibujo en la tapa de su gran amigo y artista, así lo llamó, Andrés Cassioli. Andrés Cassioli es el director de la revista Humor y de todas las revistas pornográficas que saca la editorial La Urraca. La pregunta que nos tenemos que hacer es elementalísima. ¿De dónde le viene a Monseñor Laguna su amistad, su sociedad, su simpatía, su admiración por el señor Cassioli, que no ha dejado objeto sagrado por profanar sacrílegamente, desde el Papa hasta la Virgen Santísima y Cristo Nuestro Señor, y desde el Papa para abajo, incluyendo a los obispos y al mismo cardenal primado? No solamente es grave esta abdicación ética de Monseñor Laguna, que lo coloca en lo que el nuevo catecismo, siguiendo la tradición, tipifica como escándalo grave y que es pasible de una sanción canónica. No solamente es grave que Monseñor Laguna haya dicho esto y haya hecho esto, es grave que ningún pastor se haya atrevido a sancionarlo. Es grave que ningún pastor haya querido hacer caer la vara de la justicia sobre el desdichado lomo de Monseñor Laguna y poner en evidencia el escándalo que ha cometido para reparación y desagravio de las almas sencillas y para reparación y desagravio de todo lo profanado sacrílegamente por el señor Cassioli. Nadie ha dicho nada. La sexta característica de la sociedad moderna, consecuencia de lo que decíamos antes cuando hablábamos del igualitarismo, es el democratismo. Estamos obligados a ser democráticos. Nadie puede dejar de vivir si no es bajo el sistema democrático. Pero ocurre que la democracia, desde Aristóteles hasta nuestros días, ha sido definida por los espíritus nobles y correctos como lo que es, como la corrupción de la república, como la forma impura de gobierno que suscita la degeneración de la república. Sin embargo, se sigue sosteniendo que la democracia es la única forma legítima de gobierno. En la encíclica de Juan Pablo II, Centesimus Annus, en el párrafo 46, el Papa establece una severa y escueta crítica al sistema democrático y a su legitimidad, en la línea de todo el magisterio de la Iglesia. Lamentablemente los católicos no se han dado por enterados. En el documento de Santo Domingo, más allá de los matices opinables y discutibles que tenga, hay un párrafo, el 192, si no me falla la memoria, en donde se desenmascara el clientelismo de la democracia populista como su rasgo más típico y más funesto. Convertir al hombre en una función, en función electoral. El ciudadano vale por su papel, regularmente depositado en una cajita de madera. Ese clientelismo político, que es el maquiavelismo llevado hasta las últimas consecuencias, y el poder masificante y gregarizante, el poder del número llevado hasta el límite, ese clientelismo es la naturaleza misma de la democracia. Sin embargo, la característica de la sociedad moderna es que debe ser democrática en todo. El séptimo rasgo de la sociedad moderna es el de la construcción de una serie de personajes y de instituciones que podrían denominarse técnicamente con una palabra inglesa acuñada justamente por los norteamericanos para designar este proceso, que es la del self-made man, o en plural self-made men, es decir, hombres que se fabrican a sí mismos, hombres que se hacen a sí mismos.
Pero ¿cómo son estos hombres o estas instituciones modernas que se fabrican a sí mismos? Son hombres o instituciones que se fabrican a sí mismas, dejando de lado todo lo que sea herencia, arraigo, prosapia, tradición, heredad, pasado. Por eso Ortega y Gasset dice que la sociedad moderna es una sociedad enferma de actualismo. Quiere perseguir lo actual, la última moda, la última corriente, y sacrifica a lo actual lo verdadero. La octava característica de la sociedad moderna es el egoísmo. El mundo tradicional había enseñado que sin caridad no puede haber política. Santo Tomás dice clarito que la justicia sin misericordia es cruel, y que por lo tanto el gobernante que no es capaz de ejercitar la caridad no es verdadero gobernante. Sin embargo, desde Kant hasta nuestros días, se viene diciendo que hay que obrar de tal manera que nuestra acción se convierta en un imperativo universal. Y era Rousseau el que decía que al quedar solamente las convenciones como base de entendimiento entre los hombres, el egoísmo no es sino una ley de orden natural. El egoísmo debe erigirse en una ley de orden natural. En el siglo pasado Sarmiento decía, en nuestro país, que el Estado no tiene por qué tener caridad, no tiene por qué tener alma. Desde las páginas del Progreso llegó a escribir que si los mendigos se tienen que morir de hambre, que se mueran, y que además son útiles a la sociedad, útiles porque recogen los desperdicios sin que nadie les pague para ello. Lo dijo primero desde el Senado y después lo escribió en el Progreso. Y actualmente un neoliberal como von Mises o como Friedrich Hayek sostienen en su obra La acción humana, el primero, y el segundo en un discurso que pronunció en Estados Unidos, que la justicia social es una quimera y que para afianzar la economía de mercado hay que dejar de lado cualquier postulado caritativo. La novena característica de esta sociedad moderna es la felonía. Y les explico lo que es la felonía y por qué uso esta palabra. En el mundo tradicional, al caballero que abandonaba su caballo en la mitad del combate para escapar, para huir, lo llamaban felón. El felón era aquel que por cobardía y para escaparse, para escabullirse, había abandonado su caballo. Un caballero no podía abandonar su caballo, porque el caballo es parte del caballero, casi parte constitutiva. De allí viene la palabra. En cambio, el hombre moderno es un hombre que con tal de salvarse, y de salvarse primero, y de salvarse a costa y riesgo de todos los demás, no solamente abandona al caballo, abandona a la madre, abandona a la caballeriza entera, abandona al aras entero. Es decir, es un felón, es un hombre que no tiene conciencia de la lealtad. También les pido que tengan cuidado con esto. El Evangelio dice, quien es fiel en lo poco será en lo mucho fiel. Si yo no ejerzo día a día la lealtad, no puedo ser un leal. Yo no puedo decir, yo estoy para las grandes lealtades, a mí avísenme el día de la cruzada. En el entretanto, ¿yo qué hago? Abdico, me quiebro. Entonces no puedo renunciar al ejercicio de la fidelidad y de la lealtad en lo poco, para ser fiel y leal en lo mucho. La sociedad moderna es una sociedad felona. Y el último rasgo, y los dejo en paz, de la sociedad moderna es esta. Y es el más grave. La negación de la realeza de Cristo. El mundo tradicional había enseñado que Cristo es rey, no solamente de los corazones, de las inteligencias y de las voluntades, sino que es rey de las patrias, es rey de las sociedades, porque Cristo dice, sin mí nada podéis hacer, diciéndolo para los hombres y para las naciones. El mundo moderno, la sociedad moderna, primero, niega la realeza de Cristo, lo cual, por supuesto, es gravísimo, pero comete algo todavía más terrible, si cabe cometer algo más terrible, que es entronizar la realeza de Satanás. Yo he dicho alguna vez, creo que en esta casa, lo siguiente. Se afirmaba casi siempre
con Baudelaire que el mejor ardid del demonio es hacer creer que no existe. Una frase muy conocida. El mejor ardid o la mejor trampa del demonio es hacer creer que no existe. Y yo creo que esta frase ya no corre más. Yo creo que la gravedad de la situación es tanta que hoy la frase debería modificarse y decir que el mejor ardid del demonio es hacer creer que su existencia es buena y que es exitosa y que es redituable y que es conveniente y que por lo tanto es bueno que el demonio se enseñoree en el cuerpo social. Es bueno que se enseñoree en la música, en las costumbres, en las vestimentas, en la impudicia, en la ropa, en los hábitos, en la forma de vida, en los cánticos, en todo. Que esté presente Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Entonces, que él mande este mundo. No solamente negamos la realeza de Cristo, sino que además afirmamos la principalidad del demonio. Con lo cual, obviamente, se cierra el círculo nefasto. Yo haría un alto para que ustedes se vayan y después con los que queden tocaría un temita que es un pequeño detalle del funcionamiento de la modernidad, que ya le voy a explicar en qué consiste. Pero antes de hacer este alto, para pasar después a explicar ese pequeño detalle de la modernidad, les quiero recomendar un librito, que no es un libro ortodoxo, para nada, ni su autor es un autor cristiano. Es un libro heterodoxo de un autor que no es cristiano, pero que justamente por esta característica tiene el valor de una protesta. Porque si yo les dijera, bueno, leamos a Santo Tomás, que hay que leer, por supuesto, o a nuestros grandes maestros de la doctrina católica, que hay que leer, por supuesto, ustedes dirían, bueno, pero ¿qué van a decir estos si son como nosotros? Bueno, pero resulta que hay un hombre que no es ni cristiano ni católico, que es un espíritu moderno, que es un agnóstico, un relativista, y que ha escrito una obra en donde ha encontrado una forma increíble de sintetizar todas estas características y muchísimas más del hombre y del espíritu moderno, de la sociedad. Es Eugenio Ionesco. Y la obrita a la que me estoy refiriendo se llama El rinoceronte. Es una obrita de teatro de absurdo en donde cuenta el proceso de masificación y de animalización de los hombres. El rinoceronte es un símbolo del hombre moderno, que se brutaliza, se animaliza, se masifica, se imanentiza, se materializa. Pero lo que tiene de bueno esta obrita es que va mostrando cómo se llega a ese final. ¿Cuáles son los rasgos por los que el hombre llega a ser un rinoceronte? Y les puedo asegurar que todos los rasgos están pintados perfectamente. Y tiene otro beneficio esta obrita, que es el final. En el final, el protagonista, Berenguer, dice, yo no transo, yo quiero seguir siendo un hombre. Y termina siendo el único hombre en una ciudad de rinocerontes. Por supuesto que está ausente en la obra todo elemento sobrenatural. Está ausente todo elemento religioso, porque no es un autor cristiano ni católico, pero sin embargo hace una crítica al laicismo, hace una crítica al secularismo, y uno de los personajes que se bestializan primero es el marxista. Uno de los personajes de la obrita es un autor racionalista y materialista, y es uno de los que primero se sienten cómodos convirtiéndose en rinocerontes. Entonces no les digo que esta sea una lectura formativa, no lo es. No es una lectura para recomendar a todo el mundo, por supuesto. Pero es entretenida, divertida, muy ilustrativa, muy didáctica, y permite demostrarle al enemigo que hasta el mismo adversario ha tenido que reconocer lo que estamos diciendo. O sea, hasta ellos, hasta un Ionesco, ha tenido que reconocer que vivimos en una sociedad y con hombres que ya no son cristianos. Bueno, hagamos un altito entonces. Yo les ocuparía no más de 10 minutos, 15 minutos a más tardar, para tratar un subtemita. El subtemita sería este. Ustedes oyeron hablar de la era de Acuario y del problema de la New Age. Aquí mismo tengo entendido que se dio una charla sobre ese tema. De manera tal que yo no voy a detenerme en explicar lo que es la era de Acuario ni lo que es la New Age. Es decir, lo tengo que dar por sobreentendido. Si no está sobreentendido, en todo caso, después lo conversamos o daremos alguna otra conversación sobre esto. Pero en principio creo que todo el mundo conoce, porque se ha difundido mucho, este problema de
la moda de la era de Acuario y de la New Age, que es una moda contracultural, cosmovisional, pretende abarcarlo todo, absolutamente todos los rubros. Pero dentro de este tema que es tan amplio, yo quería tocar un subtema que está vinculado a esto de la modernidad. Y este subtema sería el de la falsificación de la muerte, el de la falsificación del fin del mundo. Es decir, forma parte del espíritu de la modernidad negarle al hombre la posibilidad de una buena muerte y negarle al hombre la posibilidad de una buena preparación para el fin de los tiempos. Entonces, tendríamos que detenernos en algún momento para reflexionar en qué consiste esta falsificación del fin personal de la existencia y en qué consiste la falsificación del fin histórico de la existencia. La falsificación del fin personal de la existencia consiste en atribuirle a la muerte un carácter mágico. La muerte sería un remedio o una panacea para que nuestra energía se uniese con la energía cósmica. De manera tal que es algo bueno morirse, es algo grato morirse, porque en la muerte y por la muerte, el manojo de energía que somos nosotros termina unido a la gran energía cósmica, a la gran energía universal, y esa unión produce una euforia, esa unión produce una aventura, esa unión produce incluso una excitación. De así que sea hasta legítimo anticipar el tránsito a la muerte a través de sistemas como la eutanasia. ¿Qué importancia tiene para un miembro de la modernidad el dolor? ¿Qué sentido puede tener el dolor, el sufrimiento, la mortificación, la expiación? Ningún sentido tiene. Entonces, cuando alguien sufre demasiado o tiene demasiado dolor, le es permitido al otro matarlo. Porque en definitiva, la muerte es la unión de nuestra energía con la gran energía cósmica. Tenemos que tener cuidado con este error, porque una cosa es la impaciencia de eternidad de la que hablaban los santos, y Teresa de Jesús entre ellos, que nos decían, como le decía Teresa a Jesús, mira que muero porque no muero, Señor, va a ser muy larga la espera, mira que muero porque no muero. Es decir, hay una impaciencia del alma enamorada de Dios por unirse con Dios. Pero una cosa es eso, en donde el creyente sabe que hay una travesía, hay una peripecia, y después de la travesía y de la peripecia se encuentra con la eternidad. Y otra cosa es creer que la muerte es una aventura excitante, una especie de turismo de carretera que se hace por el cosmos, por el éter, y que a través de sucesivas reencarnaciones permite que el hombre se adhiera a la gran energía cósmica. Son dos cosas distintas. Entonces, acá hay una falsificación de la muerte. ¿Cuál sería la clave de esta falsificación de la muerte? La clave la ha dicho Julian Huxley, que es uno de los ideólogos de la era de Acuario. Lo sobrenatural debe ser reemplazado por lo extraordinario. No existe lo sobrenatural, no tiene importancia. Existe lo extraordinario, es decir, los fenómenos que salen de lo común. Y como los fenómenos cósmicos, extrasensoriales, energéticos, salen de lo común, entonces la muerte es una curiosa experiencia extraordinaria más. Hay toda una industria funeraria moderna que apoya esta nueva modalidad. Los cementerios modernos son paisajes ecológicos, bucólicos, ecuménicos, en donde el muerto y sus difuntos van a disfrutar de una enorme versatilidad de tonos de verde, para que nadie se sienta molesto visitándolo, ni el propio difunto reposando en el Camposanto. Los templos que están en los nuevos cementerios son templos ecuménicos, válidos para todos los oficios religiosos. Y además, la muerte también se ha privatizado. Es decir, el que se muere ya no es tanto un yo digo, un sujeto, sino un objeto. Se muere un objeto que va a ser sucesivamente reencarnado y que finalmente se va a unir con la energía cósmica. Entonces hay una desdramatización de la muerte que parece un chiste, pero que es grave. Porque el hombre cristiano frente a la muerte sabe que está frente a un drama
que puede ser el comienzo de su eterna alegría, si se ha preparado para bien morir y si se ha portado decentemente. Pero no puede el hombre cristiano estar frente a la muerte como quien hace un trámite en una ventanilla para un viaje cósmico. No puede, porque son dos actitudes distintas. Una es la actitud del cristiano, que frente a la muerte adopta una conducta penitencial de preparación para bien morir, y otra es la del hombre ensoberbecido, insolente, envanecido, que cree que en definitiva no va a morir, que la energía es inmortal. Y esto también lo dicen directamente sus ideólogos. Dicen concretamente, como dice Huxley, que la fuerza de los eones, de sus propios eones, de sus propias cargas energéticas de espíritu, no va a desaparecer con el tiempo, sino que se va a reencarnar permanentemente. Entonces, me interesaría que ustedes adviertan la contraposición entre la espera cristiana de la muerte y la espera moderna de la muerte. Pero no solamente entre la espera cristiana y la espera moderna, sino entre la idea de la muerte cristiana y la idea de la muerte moderna. Son dos ideas distintas. ¿A qué viene todo esto? Que la idea de la muerte moderna es una idea sin pena, sin castigo, sin arrepentimiento y sin expiación. Lo que se suprime de la noción cristiana de muerte es la idea de la pena, del castigo, del arrepentimiento, de la expiación y del premio. El hombre frente a la muerte sabe que tiene que pasar por una experiencia de pena, de castigo, de arrepentimiento, de expiación o de premio eterno. Y por eso que tenía importancia en el mundo tradicional, lo que decíamos hace un rato, acerca de las postrimerías, lo que la Sagrada Teología llamaba los novísimos, meditar sobre la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Todo esto ha sido desaparecido deliberadamente de la escena del hombre, y el hombre ha sido dejado frente a la muerte, les repito, como quien hace un trámite frente a una ventanilla. Yo me voy de viaje, pero vuelvo, y cuando vuelvo cuento mi experiencia en un bestseller y me lleno de plata. De allí una abundantísima literatura acerca de viajes post-mortem con sus respectivos regresos y la cobertura de la noticia. Hasta un módico animador vernáculo como Víctor Sueiro, que tal vez ha tomado demasiado en serio que animador viene de ánima, no se privó de su propio viaje, ni de la cobertura de la noticia, ni de los consiguientes bestsellers vendidos abundantemente, para explicarnos qué se siente después que uno se muere, cómo se pasa en contacto con la gran energía cósmica y cómo se vivencia todo esto. Hay algunos autores un poquito más serios que Víctor Sueiro, que se los voy a citar. El doctor Moody tiene un libro que se llama Vida después de la vida. El doctor Olf tiene un libro apenas un poquito más original en su título que se llama Vida después de la muerte. Y dos autores, uno llamado Monroe y el otro Kabler-Ross, tienen dos artículos llamados Flotaciones en el éter, contactos con seres superiores, visitas a galaxias ignotas. Y en Estados Unidos, realmente los estadounidenses son brillantes, han creado un instituto que se llama Instituto del Out of Body State, o sea, de el estado fuera del cuerpo, ¿no? Estado extracorpóreo, que estudia las experiencias de aquellos que han salido del cuerpo, que han viajado, se han muerto y volvieron, y nos transmite sus experiencias con absoluta tranquilidad. Para un cristiano, la muerte es una frontera de la cual no se regresa. Nadie vuelve de la muerte. La muerte es un límite definitivo, es una situación límite. No es el fin para nosotros que tenemos fe. Sabemos que hay una vida eterna, pero sabemos que es el fin terreno. Sabemos que es el fin terreno, hasta que Dios disponga la resurrección de la carne, pero que es otra cosa. Son ideas distintas. Una cosa es la idea de la resurrección de la carne y del reencuentro con nuestros cuerpos en condiciones distintas, según hayamos sido viciosos o virtuosos, y otra cosa es, así como uno se va, vuelve a las horas o a los días o a los meses y cuenta lo que pasó. Esto último ya es el terreno del disparate. ¿Y cuál es la consecuencia de esta actitud frente a la muerte? Desaparece la sacralidad. ¿Qué sentido tiene la extrema unción? Ninguno. Pero en cambio cobran sentido lo que ellos llaman los channeling,
los medium, los mediadores, los que atienden la ventanilla del gran viaje turístico de la nueva muerte. Ellos son los que nos van a decir ahora cómo se hace para viajar más rápido, para regresar pronto, intacto, y para imprimir lo que se ha vivenciado. La muerte entonces ha sido desdramatizada y el hombre ha sido desculpabilizado. Ya no hay ninguna culpa que expiar. Morirse es una garantía de unión con la energía universal. La otra consecuencia de esta actitud frente a la muerte es que la inmortalidad es ridiculizada. Porque la inmortalidad, tal como la concebimos nosotros, no tiene sentido para el hombre moderno. Porque para nosotros la inmortalidad es inmortalidad del alma, viviendo en la gloria eterna o padeciendo en el infierno. Pero para el hombre del espíritu moderno, al cual también representa la New Age, la muerte no es el tránsito a la inmortalidad, sino que es el tránsito a una continuación, a un devenir, a un sucesivo fieri sin reposo, a un ir siendo, del cual finalmente se regresa cómodamente cuando la misma energía universal lo dispone. Por eso que cuando le preguntaron a Borges, que era un agnóstico completo, mejor dicho, no le preguntaron, sino que un adulón le dijo: maestro, usted es inmortal. Él dijo: no sea pesimista, le dijo. El otro lo estaba adulando, dice: maestro, usted es inmortal. Dice: hombre, no sea pesimista, dice. Claro, porque la inmortalidad es un pesimismo del pensamiento moderno. ¿Cómo voy a cargar yo con el peso de la inmortalidad? ¿Cómo voy a cargar yo con la posibilidad de tener una vida eterna en el cielo o un castigo eterno en el infierno? No, yo vuelvo y les cuento cómo me fue. Y además vuelvo cargado de energía, o sea, vuelvo energizado, vuelvo mejor. Entonces acá hay una confusión de la idea de la muerte. Yo les diría que el corolario final de todo esto es que el hombre moderno ya no es más un hombre mortal, es biodegradable. Y esto también es grave, esto también es muy grave. Ha sido reemplazada la mortalidad del famoso silogismo: todos los hombres son mortales, por la biodegradabilidad. Y con este criterio habría también que sacar el cartel que ponía el Dante en las puertas del infierno, ¿no? Abandonar toda esperanza al que entra aquí, ¿no? Y habría que poner directamente un pasacalles moderno que dijera cerrado por vacaciones, porque, o cerrado por balance, porque ya a nadie le importa nada. Pero bueno, digamos, en dos palabras, ¿cuál es el sentido de la falsificación de la muerte? Quisiera repetirlo para que quedara en claro. No hay postrimerías, no hay postrimerías. En esta concepción moderna, el hombre no está más frente a las postrimerías. El hombre está frente a una aventura excitante que, les repito, legitima la eutanasia, que es también el punto al que ellos quieren llegar. Legitimar la eutanasia o legitimar el aborto. Pero a la falsificación del fin personal se da otra falsificación, que es la falsificación del fin de los tiempos. Yo no voy a hablar del fin de los tiempos porque es el tema del Padre Sato, pero lo que quiero decir es esto. ¿Por qué se falsifica el fin de los tiempos? Porque se cometen dos errores sistemáticos que en conjunto representan una falsificación del fin de los tiempos. El primer error es lo que ellos llaman la teoría de la catástrofe. La teoría de la catástrofe consiste en sostener que por culpa del hombre de la era de Piscis y del hombre de la era de Aries, es decir, del hombre cristiano, el mundo marcha camino a la disolución. La tesis de los acuarianos es que estamos tan mal como estamos por culpa del predominio de los valores cristianos, y que por lo tanto hay que desterrar los valores cristianos de la sociedad y hay que acelerar la descomposición, hay que acelerar el tránsito de la era de Piscis y la era de Aries, que es la era abrámica y cristiana, según ellos, para pasar rápidamente a la era de Acuario, porque si no se viene la catástrofe. Esto está dicho así: la presencia de nosotros en el universo es una amenaza, porque nosotros cometemos serios errores. Tenemos una sola esposa o tenemos un solo marido,
A veces salimos de casa y matamos un conejo o una liebre, atentamos contra el equilibrio ecológico. Todavía seguimos creyendo que se puede salvar a una mujer. Es decir, cometemos errores típicos de los hombres de la era de Piscis y de la era de Aries. Y entonces vamos a provocar una catástrofe. Si ustedes miran cada tanto algún programa de televisión de estos ecológicos que hay, o leen alguna publicación ecológica, van a ver que el común denominador es siempre el mismo. Cuidado que se viene la catástrofe. La catástrofe es consecuencia de un hombre que tiene una serie de disvalores. Y en el fondo esos disvalores son los del orden natural. Sin negar, por supuesto, sin negar que muchas de las fenomenologías que describen a ese hombre catastrófico sean ciertas, porque son ciertas. Pero sin negar esto, que es evidente, el hombre comete un montón de errores, lo cierto es que en el fondo lo que les molesta es que el hombre pertenezca todavía a lo que ellos llaman despectivamente la era de Aries, y la era de Piscis, y la era cristiana. Ahora, claro, ¿cuál es la consecuencia que se sigue de esta teoría de la catástrofe? Y a esto quiero llegar. La consecuencia es antropocéntrica, porque Santo Tomás enseña que el hombre, aunque quiera, no puede reducir la creación a la nada. Solamente Dios, que es el autor de todo, puede reducir la creación a la nada, y lo podría hacer si estuviese muy enojado. Teóricamente lo podría hacer, pero en la práctica todo indica que no lo quiere hacer y que no lo va a hacer, y que si no lo hizo ya tampoco lo va a hacer mañana. Es decir, Dios crea las cosas para que las cosas existan, y el hecho de que las cosas existan, creadas por Dios, es un bien en sí mismo. Entonces, suponer que el hombre tiene el poder nihilista de destruir la creación, no es como podría ser un mensaje sensato, de decir, por favor, cuidado, paren un poquito que van a destruir todo, sino que en el fondo es una forma sutil de expresar la soberbia antropocentrista. Es creer que el hombre puede destruir todo. El hombre no puede destruir todo. Como que el hombre no es Dios. Ni puede crear todo, ni puede destruir todo. Es decir, que el hombre es limitado y es criatura hasta para el mal. El hombre es limitado y es criatura hasta para la destrucción. El hombre no puede violentar la ley divina de la creación natural de las cosas. Entonces puede provocar daño, que de hecho lo provoca. Puede producir catástrofes y desastres, que de hecho las produce. Pero el hombre no tiene el poder de Dios para reducir con las solas fuerzas humanas las fuerzas de la creación. Santo Tomás lo dice claramente. Dios ha creado todas las cosas para que sean, no para que se destruyan en la nada. La creación no puede ser anulada por las solas fuerzas humanas. Las criaturas no tienen poder para no ser. Y pretender así, esto ya es un comentario, pretender que la criatura tiene poder para no ser, es un modo más del seréis como dioses con el que comenzó la tentación del maligno. Es un fondo más sutil todavía de la perversión antropocentrista. De esta manera, para los acuarianos, el hombre sería el nuevo alfa y omega. Él es el principio y él es el fin. Es el que dice cuándo empiezan las cosas y cuándo terminan. El que tiene poder de vida y el que tiene poder de muerte. Para consolarnos, los acuarianos nos dicen que, aunque se venga la catástrofe, va a haber una gran flota de la Confederación Galáctica que nos va a salvar. Esto está dicho, no es un chiste. O sea, está dicho por los acuarianos que, al modo del Arca de Noé, va a haber una flota omnilógica que va a barrer a todos los que sean de Acuario para ese entonces y los va a salvar. Es decir, que la catástrofe se viene, pero el que pertenezca a la Confederación Galáctica se salva. Por eso que una de las ideólogas de la era de Acuario, Elisa Bilding, formó una asociación llamada Asociación de Ciudadanos Planetarios, para que todos podamos desarraigarnos de nuestras respectivas patrias y pertenecer al planeta Tierra, como en el programa, porque ahí estaremos seguros de que alguna flota galáctica nos recoja. Este es el primer error que cometen los acuarianos sobre el fin de los tiempos. Pero el segundo error es consecuencia del primero. Yo digo, el hombre tiene poder para destruirlo todo. Por lo tanto, el hombre es Dios. Puede reducir la creación a la nada.
Pero después digo, y acá está el segundo error, el hombre puede crear todo de nuevo al modo de la era de Acuario. Porque ¿cuál es el fin de la historieta esta? El fin es que una vez pasada la catástrofe, en la era de Acuario, el hombre va a crear una sociedad nueva, que va a ser más justa, más linda, más feliz, más se va a tener una serie infinita de características, que son las características que los acuarianos imprimen a su filosofía. O sea, acá se comete el segundo error, que también es una forma sutil de antropocentrismo endiablado. Porque el segundo error es creer que ese hombre, Alfa y Omega, que tiene potestad para destruirlo todo, ahora va a crear todo y lo va a crear perfecto. Perfecto. Bajo el signo de Aries, de Acuario, digo, lo va a crear todo y perfecto. Va a ser una civilización gnóstica, esotérica, cabalista, una civilización racionalista, inmanentista, una civilización hecha a la altura de los tiempos modernos. Bueno, esto es lo que Tomás Molnar llama la utopía, el utopismo, que él bien define que es una herejía, la herejía perenne. Quería leerles un texto que es representativo de este espíritu de la era de Acuario aplicado al fin de los tiempos. Pertenece al libro Reflexiones sobre Cristo y su autor es David Spangler. Este David Spangler es el director de la comunidad acuariana Findor de Escocia. El libro es del año 1978 y dice: Lucifer actúa en cada uno de nosotros para introducirnos a un estado de perfección. Si entramos en una nueva era, la era de la perfección del hombre, cada uno de nosotros llegará de alguna manera al punto que yo denomino la iniciación luciferiana, un acto de consagración a Lucifer. Esta es la particular puerta de entrada que debe atravesar el individuo para llegar plenamente a la presencia de su luz y de su perfección. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en el bloquecito pasado que no solamente se niega la realeza de Cristo, sino que se propone la principalidad del demonio? Acá está claro. Es obvio. Es obvio que se propone que Lucifer sea el amo de ese nuevo planeta, de esa nueva tierra, de ese nuevo hombre, creado bajo el signo de Acuario, que según ellos es el signo de la perfección planetaria. A nosotros, que somos simples bautizados, la verdadera fe nos dice que habrá un fin de la historia, por supuesto que habrá un fin de la historia, y que ese fin es trascendente, no es inmanente. La fe nos dice que habrá un cese y que habrá una eternidad esperándonos. Y que un día, como está anunciado en la parábola de las vírgenes necias, va a venir el esposo, va a venir el Señor. Y que ese día nos tiene que encontrar con las lámparas cargadas de un aceite que no es nafta ecológica ni producto pasteurizado, sino que es el símbolo de la fortaleza del espíritu con la que el cristiano se prepara a bien morir. Y que el resto, el que no tenga la lámpara cargadita, se va a ir a la fosa, para decirlo teológicamente, y va a escuchar la voz del Padre que le diga: no os conozco, no os conozco. El padre Castellani tiene una reflexión sobre Dios, muy a su estilo, en la que dice: Dios no es un cantor de tangos, sentimental y arrabalero, que al que pecó toda la vida y se portó como un miserable y se murió como un miserable, cuando golpee la puerta del cielo, le va a decir: y ya que viniste, pasá nomás. No, dice Castellani, Dios es un señor más gitano, más español, más fijosdalgo, al que algún día le van a escuchar decir: algún día has de llamar y no te abriré la puerta y me sentirás llorar. Es decir, se van a quedar detrás de la puerta. Entonces, si no queremos quedarnos detrás de la puerta, sería conveniente que nos preparáramos a bien vivir y a bien morir. Y no a bien morir cuando estamos jubilados, a bien morir apenas tenemos uso de razón, porque nadie sabe en qué momento la muerte lo puede sorprender. Y es mejor tener las lámparas cargadas todo el tiempo. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta o algo parecido sobre este tema, pero por supuesto que esto está muy sintetizado. El tema de la era de Acuario da para mucho más. Yo no lo quise tratar, primero porque bueno, no es un tema que yo conozca sinceramente, pero además porque aquí había sido tratado
Y solamente yo abordé este subtema, porque este subtema me preocupa particularmente por la relación que tiene con el espíritu de la modernidad. Es decir, cómo se falsifica el fin privado y cómo se falsifica el fin histórico. Ya no se habla verdaderamente de la